Os presento a Marta Vergara Martínez. Es profesora e investigadora en la Universidad de Valencia. Su experiencia investigadora se centra en psicolingüística, el aprendizaje de la lectoescritura y el reconocimiento visual de palabras. Realiza labores docentes en psicología, logopedia, magisterio y coordina la estructura de investigación ERI Lectura, integrada por investigadores que abordan la lectura desde múltiples enfoques e investigan, promueven e intentan mejorar la competencia lectora. Os dejamos con Marta. Bien. ¿Se me oye correctamente? Bien, gracias. Nada, bueno, agradecer a todas y todos los que estáis aquí por haberos quedado en mi charla y también a la Fundación Promaestro por habernos invitado, tanto a mí como a Nadina. Y bueno, como veis, alfabetización y lectoescritura es pertinente el debate método fonético versus método global. Pues lo que voy a presentar a continuación es bueno, pues evidencia, una breve introducción acerca de qué consiste leer y veremos que realmente este debate quizá está ya superado, sobre todo en lenguas alfabéticas como el castellano, y por qué sigue siendo un tema interesante. Y luego acompañaré también esta presentación con alguna de las evidencias experimentales que hemos realizado en el laboratorio y que también van a favor de ese método fonético. Bien, bueno, de nuevo aquí está el título. Como todos sabemos a estas alturas de nuestras vidas, la lectura es una de las herramientas más importantes que aprendemos en el ámbito académico porque va a catapultarnos a adquirir una serie de habilidades que van a favorecer evidentemente nuestro nivel académico, pero también nuestro nivel socioeconómico. Y bueno, en definitiva, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una sociedad donde los habitantes están todos alfabetizados, pues van a tener una mejor calidad de vida. Y la lectura, la enseñanza de la lectoescritura se considera pues, un hito del aprendizaje guiado. Por ello, además, es muy relevante conocer o diseñar una enseñanza de la lectoescritura lo más efectiva posible. Es decir, queremos convertirnos en nuevos lectores y pasar de reconocer palabras meramente, como lo que veríamos aquí, es decir, que ahí vemos la palabra moscas, que se activa en nuestro cerebro, la representación fonológica y el significado, pues leer, comprender no solamente es eso, sino pasar a entender qué quiere decir un texto mucho más complejo donde aparecen multitud de palabras y donde además se interpreta no solo de forma literal, sino de forma figurada. Por ejemplo, en este refrán, cuando el diablo nada tiene que hacer, mata moscas con el rabo. Entonces, ese proceso de pasar de reconocer meramente palabras a construir, ¿no?, un modelo de discurso adecuado a lo que dice este texto, eso es pues un reto para cualquier profesor y va a ser un camino relativamente difícil que va a necesitar bastante tiempo para los estudiantes. A esta parte se le denomina decodificar o reconocer palabras. En este caso, pues sería comprender el texto propiamente dicho. De lo que yo voy a hablar no es de ese proceso que, bueno, estaría aquí pues un curso entero, ¿no?, para explicarlo, sino de lo que voy a hablar va a ser de esta parte, de la parte de decodificación, que ahí es donde se centra verdaderamente el debate de la enseñanza de la lectoescritura, ¿no?, en esta parte inicial de la enseñanza de reconocimiento de palabras. Bien, como decía, hay una controversia sobre cómo enseñar a leer, cuál es el abordaje que se debe realizar para aprender a reconocer este tipo de palabras, es decir, recuperar de nuestra memoria el significado. Y ese debate se puede simplificar en torno a dos estrategias, ¿no?, el método fonético o el método global. Creo que también la mayoría de los que estáis aquí sabréis que el método fonético es el que se centra en explotar el principio alfabético, ¿no?, la relación que existe entre grafema y fonema, y el método global se caracteriza principalmente porque plantea la enseñanza de la lectura como utilizando no unidades tan simples como serían los fonemas o los grafemas, sino utilizando la palabra como un todo. Podríamos decir que
el método fonético hace más énfasis en la parte de la enseñanza de la lectoescritura que tiene que ver con el código y con el código que tienes que descubrir, descifrar o que te van a enseñar de manera explícita, y no hace tanto énfasis en la parte de comprensión lectora propiamente dicho, porque lo que plantean es que una vez que conoces el código, que lo has bueno, que lo has aprendido, que lo automatizas, etcétera, eso te facilita conectar todo lo que sabes del lenguaje con lo que tienes en un texto, y vas a ir aplicando ese conocimiento lingüístico a la comprensión lectora. Por el otro lado, en el método global sería algo a la inversa, es decir, no hacen tanto énfasis en el código, sino en lo que nos conduce a comprender el texto global, en apresar ese mensaje, y se espera que el alumno, de alguna manera u otra, pues vaya infiriendo o averiguando el código. Eso sería el planteamiento así más general o simplista de estos dos estilos. Bien, ya os anticipo que la evidencia científica pues apunta a que hay una ventaja del método fonético en la enseñanza de la lectoescritura, bastante, vamos, bien documentada, y además, pues por eso comento que esta controversia es aparente porque hay tanta evidencia acerca de las ventajas de este método, que ¿por qué se mantiene aún este debate? Pues ahora os comentaré algunas cosas. Bien, voy a plantear la charla a través de estos objetivos. Primero, explicaré algunos aspectos que me parecen clave en la lectura de palabras, en los sistemas de escritura y en particular en los sistemas alfabéticos. Luego hablaré de alguna evidencia científica en particular para que entendáis cómo medimos esto en los laboratorios y que dan este tipo, ¿no?, de ventaja a los métodos fonéticos, por qué no se ha superado ese debate, y luego más adelante pues Nadina nos explicará algunos casos en los que no es tan sensato aplicar ese método fonético por determinadas circunstancias, ¿no?, de los estudiantes, de los alumnos. Sí, os explicará ya mejor. Bien, algunos aspectos clave en la lectura de las palabras y de su aprendizaje. En primer lugar, como todos creo que sabéis, la escritura se puede considerar, pues eso, la versión impresa del lenguaje, y su transcripción emplea un código, y podemos plantear de una manera muy, muy simple que si conoces el código, pues una vez que lo conoces, que te lo explican, que lo descubres, puedes descifrar qué dice ahí. Puedes leer cada palabra y ir conectándolo con las representaciones fonológicas que tenemos del lenguaje ya de antemano. Esto es algo, pues una propiedad de los sistemas de escritura en lenguas transparentes, por ejemplo, el castellano, y es algo que nos va a dar una pista y nos va a dar bueno, y es una característica muy potente para aprender a leer, y de una manera autónoma. Entonces, este principio alfabético que dice, bueno, pues que hay una relación entre los sonidos, entre los fonemas y los grafemas que representan este sistema de escritura. Entonces, he puesto aquí unos ejemplos que son las vocales en castellano, donde la relación de los grafemas con los fonemas es biunívoca. Es completamente transparente, no hay ambigüedad. Es un ejemplo de un aprendizaje súper sencillo. Para la letra A solo hay un sonido, la A, y viceversa. En las consonantes, en un número de consonantes del sistema de escritura en castellano pasa algo también similar, como por ejemplo con la M de Marta, con la P de Pamplona, pero luego hay otros grafemas que se relacionan con fonemas de una manera que no es biunívoca. Por ejemplo, la G, ¿no? La letra G, a veces es G, otras veces es G, depende de la vocal adyacente. Pero aún así son reglas muy sencillas que se pueden aprender fácilmente. No dependen de la palabra, del total, del significado. Se puede aprender con relativa facilidad. Bien, explotar este principio alfabético es lógico en sistemas alfabéticos que emplean grafemas para representar fonemas. Y ya os comento, este principio alfabético, una vez que se descubre, que se aplica, nos facilita la adquisición de la lectoescritura de una manera autónoma, porque nos permite decodificar, hacemos sonar las palabras, lo conectamos con las representaciones fonológicas que ya tenemos en nuestra memoria a largo plazo, y eso facilita que se vayan estableciendo
esos conocimientos lingüísticos con aquello que ya está escrito. Y todo este proceso también facilita que vayamos almacenando poco a poco esas representaciones ortográficas que vemos en nuestra memoria a largo plazo. Entonces, cada ejemplar que encontramos mientras vamos leyendo es una oportunidad para aplicar ese principio alfabético y una oportunidad para aprender y para construir de manera sistemática esas representaciones ortográficas que luego nos van a facilitar el acceso directo, ¿no?, a esa información. Bien, dicho esto, otro aspecto de la lectoescritura. Si bien el desarrollo del lenguaje es algo natural, que se sabe que ocurre en todos los seres humanos, estamos predispuestos a ello, pasamos por unos hitos muy similares independientemente de la lengua de la que se trate, esto no ocurre con la lectura. La lectura no es algo natural, no empezamos a leer así como empezamos a caminar. La lectura precisa de una enseñanza guiada y explícita. Entonces, esto marca una diferencia muy clara entre las estrategias de enseñanza o de desarrollo de una lenguaje y de otra. El modelo que yo suelo utilizar, y creo que se utiliza en general para caracterizar la enseñanza de la lectoescritura, puede ser el de la enseñanza de una habilidad compleja. En una habilidad compleja, como por ejemplo la comprensión lectora, hay un componente estratégico, difícil, que nunca se va a automatizar y que depende de un control dirigido por el individuo hacia qué es lo que quiere extraer de ese texto, ¿no? Si estás leyendo para saber cómo funciona una lavadora o leyendo para buscar los resultados de, no sé, de un partido de fútbol o leyendo para estudiar, etcétera. Tienes una intencionalidad, una motivación y la adaptas y lees en función de esa estrategia, ¿no? Entonces esto siempre va a variar y no se va a automatizar. Pero el poder hacer eso depende de haber automatizado otras subhabilidades que son necesariamente automatizables. Por ejemplo, el acceso a las representaciones ortográficas que hemos ido almacenando gracias a la decodificación continuada y la aplicación de ese principio alfabético. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el lector cualquier persona tiene unos recursos cognitivos limitados cuando se enfrenta a la comprensión de un texto y para poder dirigir su atención y hacerlo a una velocidad normal y extraer y construir un modelo de discurso, necesita haber automatizado estas otras subhabilidades para para liberar espacio cognitivo de alguna manera y dedicarlo a esa meta, que es la de aprender, por ejemplo, o estudiar. Bien, esto lo he ejemplificado aquí de una manera muy sintética, lo voy a pasar rápido, pero bueno, creo que queda bien, que la descripción es bastante clara en cuanto a estos procesos automatizables y otros más estratégicos. Cuando somos pequeños, cuando tenemos pues entre menos de 6 años, entre 4 y 6 años, estamos bien preparados para para desarrollar esa automatización y que favorecer el aprendizaje de estas subhabilidades. A la vez, para llegar a ese estado, ¿no?, en el que estamos, en el que vamos a aprender a ese principio alfabético, tenemos que tener una madurez cognitiva mínima como para estar pendientes, como para poder asociar esos sonidos a fonemas, como para tener unas funciones ejecutivas mínimamente maduras que nos permitan seguir las instrucciones del maestro, un control inhibitorio para concentrarnos en aquello que nos dicen y no dejarnos llevar por distractores, etc. Hay unas habilidades o capacidades, como diríamos, transversales que son precisas y son necesarias para que se pueda dar esta enseñanza guiada. Bien. Dicho todo esto, ahora tenemos el problema del sistema de escritura, de un sistema de escritura alfabético como puede ser el castellano. ¿Qué ocurre aquí? Pues hay un aspecto muy interesante de los sistemas alfabéticos que, bueno, tenemos unas 100.000 palabras aproximadamente que quedan representadas con una ortografía que se basa en un conjunto de 28 letras que se combinan en series desde 3 a 12
para representar todo el vocabulario. Entonces, imaginad la cantidad de solapamiento que hay ortográfico entre todas esas unidades. Cuando me refiero a solapamiento ortográfico, me refiero a que hay muchas palabras muy parecidas. De cada palabra podemos generar otra, quitando una letra, añadiéndola, cambiando el orden de las letras. Y bueno, esto viene a representar ese solapamiento ortográfico, ¿no? Por ejemplo, en español, pues hay un promedio de 2 vecinos ortográficos. Cada palabra, por promedio, puedes generar casi 3, ¿no? Casa, pues cosa, cata, masa, con las bisílabas, o sea, con las palabras de 2 sílabas, CV, puedes hacer este juego a medida que vas teniendo palabras más largas, tienes menos vecinos, pero bueno, es una particularidad de los sistemas ortográficos, los sistemas alfabéticos de escritura. ¿Esto a qué conduce? Pues conduce a que si no tienes unas representaciones ortográficas de suficiente calidad, vas a tener problemas a la hora de aprender o de leer correctamente porque te vas a equivocar con facilidad. Entonces, una de las defensas de ese sistema de enseñanza fonético se basa en esta necesidad de construir estas representaciones ortográficas de calidad para no confundirnos. Nada, esto es el tamaño de las palabras. Luego, otra característica también es que, bueno, esto lo he sacado de un libro de Stanislas Dehaene, que es un investigador muy famoso en el ámbito de la lectoescritura, y él, claro, aquí recoge una característica, una particularidad de estos sistemas alfabéticos que, bueno, además de tener este solapamiento ortográfico, ¿no?, que presentan las palabras, lo que tenemos también es que dentro de las letras que se asocian a cada sonido, pues hay una particularidad que se relaciona con, por ejemplo, letras como aquí dicen la E, la C, la R. Bueno, la E y la C y la O serían letras que se parecen muchísimo a nivel gráfico, pero que están relacionadas con representaciones ortográficas completamente diferentes. Y al contrario, hay estímulos o letras que se parecen, muy diferentes, como la E mayúscula y la E minúscula, y sin embargo se relacionan con la misma representación ortográfica. Entonces, aprender a leer consiste también en descubrir que hay unos rasgos visuales en esos estímulos que sí son importantes y hay otros que no. Y eso requiere un esfuerzo, pero nos va a facilitar que construyamos esas representaciones ortográficas de calidad para luego leer de manera fluida. Y esto, insisto, requiere un esfuerzo. En los sitios de aprendizaje se observa también esto de escribir, ¿no?, la B y la D, por el tema de la orientación. Bueno, son fases por las que vamos pasando cuando aprendemos. La idea de fondo es que necesitamos construir representaciones ortográficas de calidad para no confundirnos cuando leemos entre calor y colar, conejo y consejo, aminorar y enamorar, y ya a una escala más alta, pues está una vecina que se atormenta a una tormenta que se avecina. O sea, no tiene nada que ver, pero son las mismas palabras, están en diferente orden, y si no lees correctamente, bueno, pues puedes tener problemas al interpretar los significados de estas frases. Bien, también, ¿qué ocurre? Que, bueno, quizá con palabras de alta frecuencia que estamos viendo todos los días, a lo mejor no somos conscientes de que estamos decodificando nuestro nombre, el nombre de nuestros hermanos, etcétera. Luis, Rebeca, nos parece muy sencillo, pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a estímulos nuevos cuyo significado desconoces o palabras que ves con muy poca frecuencia? Pues tienes que utilizar ese principio alfabético. Arrojo, administrar, apresar, diálogo, entrever, cerrojo, alcorque. A lo mejor aquí mucha gente no sabe lo que es un alcorque. Pero bueno, son palabras que se refieren a elementos que hay en el mundo, pero son de baja frecuencia. La lectoescritura facilita el aprendizaje gracias a que podemos ir decodificando lo que nos encontramos y vamos también construyendo nuevo vocabulario. Bien. Una vez explicado todo esto del método fonético y las ventajas que proporciona, ¿qué pasa con el método global? Como decía antes, el método global hace más énfasis en la capacidad o en la intención que tiene el individuo de entender el sentido de un texto, de integrar el significado, y se asimila más a lo que hacemos los adultos con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje oral, quiero decir, no estamos ahí mirando los fonemas ni nada, simplemente vamos entendiendo lo que quiere decir nuestra mamá cuando somos muy bebés, luego vamos hablando mejor, etcétera, y llevan este modelo al tema de la lectoescritura.
no se centran en explotar ese principio alfabético, sino que este sería un ejemplo, una descripción muy sencilla de ese método global, sino que se utilizan pistas para que puedas inferir qué es lo que significa esa palabra que está ahí escrita. Esas pistas pueden ser semánticas, sintácticas o gráficas. Por ejemplo, podemos plantearnos, ¿no?, ante una palabra, una frase de 3 palabras muy sencillas que está sobreimpresa, ¿no?, en algún dibujo, plantearnos ¿qué crees que puede estar diciendo ahí? Pues quizá está describiendo lo que vemos. Ah, sí, ¿qué es lo que estás viendo? Un bosque. Entonces esa palabra quizás sea, sí, bosque, muy bien, pues ahí dice bosque. Vale, esa sería una pista semántica. Una pista sintáctica tiene que ver con plantearse si esa palabra queda bien en el contexto, ¿no? Si hay 2 niños, dice, ¿qué están? O un vídeo, ¿no?, donde aparecen 2 niños cantando y los niños cantan y a lo mejor el niño dice, bueno, canta, pues mira cuántos niños son, son 2, pues mira y pues ahí pone cantan. Entonces va infiriendo qué puede decir acorde a lo que hay en el material gráfico, por ejemplo, y material visual, o vídeos o dibujos. Y las pistas gráficas sí que tienen que ver con la forma de la palabra, con algunos aspectos de la palabra, pero no hacen un énfasis excesivo en esa información. A lo mejor se concentran en la letra por la que comienza esa palabra, o dicen, mira, ¿qué hay? ¿Esto qué es? Una mariposa. Mira qué palabra tan larga. A ver, sí, dice mariposa. No la reconocen escrita, ¿no? Dicen, escúchala, mira, mariposa, ahora busca la que es más larga en esta frase. Pues esta es la palabra que corresponde. Es decir, son todo indicios, pistas, no atacan la lectoescritura desde la decodificación para vincularlo a representaciones fonológicas que ya conoces, sino que se saltan ese paso y van directamente a vincular la etiqueta con el significado a través de estas pistas. Esto, pues parece relativamente, o sea, intuitivamente no parece mal, porque va asociando, ¿no?, lo que ves ahí, una oruga, bueno, aquí da bastante impresión, parece gigantesca, pero bueno, es una oruga. Y el niño sabe que esto se llama oruga, lo está mirando, entonces tiene que asociar lo que ve aquí escrito con la palabra oruga, ¿vale? O una oruga, pues muy bien, aquí pone oruga. Pero ¿qué ocurre cuando nos encontramos ejemplos de, o sea, situaciones más complejas donde no hay un solo objeto, sino una situación? Por ejemplo, un contexto como este. Hay una niña que se está comiendo un helado, está mirando a su perro que se está comiendo un hueso y está aparentemente feliz, ¿no? Y el texto que acompaña es mi perro disfruta si come conmigo. Pero la resolución, hay infinitud de descripciones que encajarían en este dibujo. Entonces, claro, cuando ven las respuestas de los niños frente a esto, pues habrá chavales que acierten y habrá chavales que se fijen en otros aspectos y no puedan leer lo que pone aquí y a lo mejor acaban diciendo esto. Mi perro disfruta si come su hueso. Y también es plausible, ¿no? Entonces, qué necesidad, ¿no?, de dejar que adivine cuando este tipo de solución, tanto como muchas otras, podía ser plausible. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la palabra conmigo? Bueno, pues conmigo, ¿cómo queda representada? No es tan sencillo. Conmigo es una palabra que no tiene un identificador visual, no se refiere a un hueso, a un perro, tiene un carácter sintáctico, está informando de características sintácticas y semánticas, pero no es explícito. Entonces, ese tipo de palabras es muy difícil descubrirlas. Y bueno, pues el niño cuando lee esto se agarra a lo más evidente, a lo más sencillo que puede y se va a equivocar. Entonces, bueno, ahí es donde empieza el problema del método global, que cuando empiezan a observar frases relativamente complejas, pues adivinar se convierte en un problema más gordo. Entonces, aquí voy a dar un salto respecto a las evidencias que hay acerca de las ventajas que proporciona el método fonético en esta construcción, ¿no?, de representaciones ortográficas frente al método global. Entonces, hay un estudio que realizaron unas compañeras de la Universidad de La Coruña, un estudio muy sencillo en el que comparaban los aciertos en la lectura de palabras, perdón, vale, en el que comparaban los aciertos en lectura de palabras en chavales que habían sido enseñados con un método u otro, y las palabras que utilizaron eran de este tipo.
casa, camino, cana, casino. La particularidad de estas palabras es que todas están formadas por sílabas que son muy frecuentes en castellano. ¿Eso qué significa? Pues que hay mucho solapamiento entre las sílabas a través de muchas otras palabras. Entonces, sí que se puede leer fácilmente las que son de alta frecuencia, pero las que son de baja frecuencia, como cana y casino, ponen a prueba la lectura eficiente, porque lo normal es que te equivoques si tienes una representación ortográfica un poco pobre, porque activas las otras que son más frecuentes. Entonces sirven para hacer este tipo de experimentos y ver la calidad de esas representaciones. Y lo que observaron fue que para palabras de alta frecuencia, como casa y camino, esta sería la tasa de acierto, ¿no? No hay diferencias entre un método u otro. Esto del método sintético es otra forma de llamar al método fonético. No habría diferencias, pero ¿qué pasa con las de baja frecuencia? Que también, que como digo, tienen sílabas muy frecuentes. Pues aquí sí que se ve una ventaja del método sintético frente al método global. Alguien que tenga un principio alfabético bien establecido, etcétera, se puede enfrentar a la lectura de estas palabras aplicando ese principio, pero si no lo tienes, vas a cometer errores porque esas representaciones ortográficas no son lo suficientemente sólidas y van a aparecer interferencias desde otras que están mucho más mejor aprendidas y que cuentan con una representación de mejor calidad. Por tanto, insisto, la evidencia de ese tipo es muy consistente. Hay si queréis, esto creo que también lo voy a compartir con el resto, este podcast que es relativamente reciente habla de qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con el debate entre el sistema fonético y el sistema global, porque a pesar de los esfuerzos, etcétera, sigue habiendo una gran proporción de alumnos que todavía tienen problemas de lectoescritura. Entonces, la protagonista de este podcast pues, es una mujer que no le gusta leer, fracasó. El sistema de enseñanza de lectoescritura no le gustó, no le convenció, y cuando observa a su hija que está aprendiendo a leer, a la niña le pasa lo mismo, y entonces va al colegio y descubre que le están enseñando a leer igual que le enseñaron a ella, que es a través de pistas. Entonces eso sirve a la autora del podcast para ir hilando, analizando qué está pasando en las escuelas, cuál es la formación de los profesores, por qué se sigue manteniendo el método global a pesar de que todo lo que se conoce sobre el método fonético, dónde está esa brecha, ¿no?, entre lo que se conoce en la investigación científica y en el ámbito educativo. Y bueno, llega a la conclusión de que, claro, esos manuales que tienen disponibles son los que facilitan, ¿no?, el método global, que además parece lógico la enseñanza porque se parece a cómo se aprende el lenguaje, y que hay una falta de formación de profesorado que, una vez que conocen la evidencia, sí que están por la labor de enseñar de manera que el éxito en la lectoescritura pues, sea mayor. Bien, ¿por qué no se ha superado también ese debate? Yo voy a poner esto un poco más rápido. Pero bueno, la clave está en que hay una simplificación del método fonético en la enseñanza de la lectoescritura, como si los que defienden este método pues no se centran tanto en la motivación del estudiante, en que aprenda a interpretar y tal, sino que se centra en que automatice la lectura rápidamente de letras, y como que eso no es leer, y eso evidentemente es algo que no ocurre en la escuela. Bueno, hasta donde yo sé, no ocurre. Y, de hecho, esa simplificación da lugar a unos juicios que no están basados en la evidencia. Entonces, se plantea esto, ¿no?, que como expertos, como lectores expertos, no procesamos los detalles de las palabras, sino su forma global, y que entonces no habría que utilizar los detalles de los elementos, ¿no?, de las palabras en su enseñanza, sino ir directamente a lo global. Pero eso no es así, porque lo que ocurre es que el cerebro es muy hábil leyendo palabras, no las leemos de forma global, sino que somos muy buenos decodificadores y accedemos muy rápidamente a las unidades que forman las palabras. Y eso se ha demostrado, como digo, de manera consistente, repetidamente, por muchísimos laboratorios. Entonces, hay una cosa que quiero compartir porque me parece curiosa. Se plantea que la forma global de la palabra es lo que importa, y eso es lo que verdaderamente tenemos que aprender, y no tanto en los detalles. Y de hecho, pues hay una razón esto se dice así en general, hay una razón por la cual leemos las palabras en minúscula mucho más rápido que las palabras en mayúscula. Y la razón se debe a que, claro, como leemos de forma global, pues utilizamos aspectos de
de la silueta de la palabra. Y claro, como en mayúscula las letras son iguales, no hay pistas, ¿no? Y entonces pues te quedas tan ancho, pues es verdad, claro, es la forma global, porque aquí aprendemos no solo la palabra, sino también su forma, y esto nos da pistas al leer. En cambio, con las mayúsculas no. Y te quedas, pues es verdad, pero qué punto, ¿no? Qué buena observación. Pero luego piensas un poco mejor en plan, pero vamos a ver, ¿no será por alguna explicación más sencilla y quizá más probable? Efectivamente, sí que leemos más rápido las palabras escritas en minúscula que en mayúscula, pero no porque nos den pistas las letras ascendentes o descendentes, sino porque en realidad todo lo que leemos está en minúscula. Entonces es algo con lo que estamos mucho más familiarizados y el acceso a esa información es mucho más rápida. Y de hecho nosotros hicimos un experimento que a mí me pareció muy curioso, que fue buscar en la vida real palabras cuya presentación en mayúscula fuera más frecuente que en minúscula. Y bueno, pues miramos palabras de este tipo. Hay herramientas en Internet que también te dicen la frecuencia relativa de su formato, ¿no? Mayúscula o minúscula. Por ejemplo, hostal, ambulancia, restaurante, todo esto que se refiere a carteles que vemos en la calle suele estar en mayúscula y la diferencia entre su frecuencia en mayúscula y minúscula es menor. Y en este caso no había una ventaja. Es decir, la ventaja existe cuando estamos con palabras que vemos constantemente en libros, pero cuando nos vamos con otras donde esa frecuencia está igualada, pues ya no hay ventaja. Por lo tanto, este argumento suena, no sé, muy atractivo, ¿no? Pero no os confundáis, porque no es cierto. Ya por último, también hay, no sé, vendedores de humo, o hay personajes muy curiosos también por ahí que defienden que el cerebro, lo de los detalles no les gusta, que nos gusta más lo global, que nos perdemos con los árboles y no nos deja ver el bosque, y todo con una palabrería y unas referencias también que, no sé, parece un circo, pero en realidad cuando rascas un poco ves que no hay ningún fundamento para lo que comentan. No es verdad, el cerebro sí que analiza los detalles para no equivocarse entre palabras que son muy parecidas, recordando del solapamiento ortográfico, y además el cerebro tiene esa virtud de reciclar áreas que se dedican al procesamiento visual para utilizarlas en esa distinción, ¿no? A nivel ortográfico. Recordad que la lectoescritura no es algo que nos vino, que apareció, ¿no? Vinieron unos marcianos, sino que la desarrolló el ser humano también a su medida. Por lo tanto, es normal que el cerebro tenga una habilidad específica y unas áreas que sean recicladas para procesar la ortografía. Y bueno, esto no lo voy a poner, no le voy a dar a play, pero mirad, esto es lo que dice la diapositiva. La lectura silábica produce cansancio en los músculos que mueven los ojos y perjudica la comprensión lectora. Una y otra vez este tipo de argumentos, insisto, simplifican que las personas cuando aprendemos a leer con el método alfabético, con el principio alfabético, nos quedamos ahí y no damos ese salto, ¿no? Cosa que no es cierta. Y entonces aquí hay una retahíla de, no sé cómo llamarlo, nos cansamos, tengo que ver los árboles y no veo el bosque, hilvanar sonidos. Bueno, nos empiezan los problemas porque ¿dónde están las palabras y las frases? Si solamente hay sonidos y letras. Insisto, ridiculizan un principio básico en los sistemas de aprendizaje de lectoescritura alfabética, que es ese principio alfabético, cuando en realidad es fundamental. Y bueno, yo esto lo he tachado y vengo a plantear que vamos, mostraros que hay experimentos en los que se ha demostrado que en adultos, cuando se les plantea un sistema de lectoescritura nuevo y tienen dos métodos para aprenderlo, bien explotando ese principio alfabético o bien con el método global, lo que se ha demostrado es que cuando se utiliza el principio alfabético, las áreas que se activan son similares a las que se activan en los lectores expertos. Entonces, las áreas, características de procesamiento de las palabras son estas, el área de la forma visual de la palabra están en áreas occipitales y lo característico además es que se produzca una asimetría. Cuanto mejor lectores somos, más asimetría hay entre el hemisferio izquierdo y derecho del área occipital. Y aquí lo que se observó es que los que aprendían por el método fonético se desarrollaban esa asimetría y en el método global no. Y bueno, esto es lo que os quería comentar. He tratado de reducir o simplificar al máximo, porque insisto que es un debate que hay muchísima literatura. Aquí tenéis algunas referencias de autores muy competentes y muy reconocidos en el ámbito de la lectoescritura. Y por último, también esta revista que tiene un número reciente donde hablan
de todo este tema de una manera mucho más extensa, de esta brecha que hay entre el sistema educativo, entre la evidencia científica, el por qué, los intereses que hay por una parte, por otra. Y bueno, pues si queréis consultarlo, ahí lo tenéis. Y nada, muchas gracias. Vale, gracias, Marta. Ahora presentamos a la siguiente ponente, Nadina Gómez Merino. Es logopeda colaboradora con el Grupo de Investigación en Perinatología del Instituto de Investigación La Fe. También es coordinadora junior del Grupo de Necesidades Educativas Especiales de la Asociación Europea para la Investigación en Aprendizaje e Instrucción. Su investigación se centra en el estudio de las dificultades en el lenguaje escrito y oral en población con necesidades educativas especiales, principalmente alumnado con sordera y alumnado con trastorno del espectro autista. ¿Puede pasar? Está ahí, está ahí. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación y a la Fundación ProMaestro. Bueno, el objetivo de mi charla es ejemplificar este debate que ya ha iniciado Marta acerca del método global y el método fonético. Y lo haré con un caso que en concreto he escogido un caso con necesidades educativas especiales, ya que considero que es aquí donde generalmente se os plantean más dudas acerca de la adecuación de ciertos métodos o técnicas para la enseñanza del alumnado. Así que el caso que nos ocupa se trata de un niño que a los 4 años se le detectaron dificultades en el rendimiento escolar. La escuela detectó que era para él difícil, entre otras cosas, iniciar, realizar, finalizar tareas y bueno, lo remitió al gabinete psicopedagógico. En este sentido, presentaba dificultades en distintas áreas, pero yo solo haré referencia a aquellas más vinculadas con el tema que nos ocupa, que es la lectoescritura. En concreto, el diagnóstico era difuso, no voy a detenerme mucho más ahí y haré referencia principalmente a la sintomatología. En concreto, además de otros aspectos, presentaba dificultades atencionales severas. Además, en cuanto a las dificultades escolares, estas dificultades se observaban sobre todo en la esfera del lenguaje, pero también se observaban en otras áreas, como por ejemplo en las matemáticas. A los 4 años inicia trabajo con logopedia y es a los 6 años cuando repite último curso de infantil. En esta etapa es cuando se observa que es imposible para él aprender las letras y bueno, esa primera aproximación a la lectoescritura fracasa. A nivel de conducta, habría que destacar una muy baja tolerancia a la frustración. Además, era muy inseguro, necesitaba constantemente por parte del adulto de confirmación de que estaba ejecutando bien la tarea. Y todo ello le llevaba a que necesitara un apoyo constante a la hora de realizar las tareas escolares. A nivel de lenguaje, destacaré de la evaluación logopédica que presentaba un habla ininteligible. ¿Qué quiere decir esto? Que costaba mucho entenderlo cuando hablaba. Dicho de manera coloquial, pronunciaba mal. Es decir, había muchos fonemas que sustituía por otros. No era un caso aislado. Además, también su producción se caracterizaba por mantener una estructura de consonante vocal. Por ejemplo, pero no limitado a decir pemo en lugar de premio. Pero había muchos más errores que hacían que fuera difícil entenderlo. Por otra parte, en relación a esto, presentaba una consistencia en el patrón de errores del habla que realizaba. Es decir, siempre solía equivocarse con lo mismo. Cuando sustituía un fonema, solía sustituirlo por otro en concreto y no a veces por otro distinto o incluso hacerlo bien. En este sentido, también reseñaré a nivel de percepción auditiva, ya que esto influye en las representaciones fonológicas. A nivel de percepción auditiva, como podéis ver, se le planteaban, por ejemplo, tareas como mostrarle 2 imágenes, como esas, en las que, como veis, aparece casa y caza. Para poder distinguir el significado de ambas palabras, necesitamos discriminar correctamente el sonido S del sonido C. Entonces se le pedía señala casa. Si él lo hacía correctamente, pues bueno, se indicaba que tenía una buena percepción auditiva en ese caso. Generalmente esta tarea la hacía bien,
pero curiosamente cuando se le planteaban tareas más complejas y que carecían de un soporte gráfico, como por ejemplo pedirle que dijera si era igual o diferente dos palabras inventadas y no ponerle ningún dibujo, ahí ya presentaba dificultades. Quizá porque ahí suponía una mayor demanda a nivel atencional y una mayor demanda a nivel de memoria fonológica y memoria de trabajo. Vamos a poner un poco en relación esto que os acabo de comentar, que se observó cómo lo predisponen a él para el desarrollo de la lectoescritura. ¿Qué influencia tienen estos factores? Pues bueno, comenzamos por el habla ininteligible, el hecho de que no se le entienda para hablar, que pronuncie muy mal y que además estén afectados muchos fonemas, conlleva a que nos indique que a nivel fonológico está inmaduro. Las representaciones fonológicas sobre las que se va a establecer esa relación grafema-sonido que implica el aprendizaje de la lectoescritura, ahí ya va a ir con ciertas dificultades. En cambio, y de manera positiva, señalaría la consistencia en el patrón de errores. Es decir, el hecho de que yo generalmente me equivoque casi siempre y haga el mismo error, sustituya casi siempre el mismo fonema, puede implicar que mis dificultades se limitan más a la esfera de la articulación. Es decir, yo no digo el sonido porque no sé cómo producirlo, no porque en mi cabeza no esté claro. Pero claro, después teníamos lo que os he comentado, de que a nivel de percepción auditiva, discriminación auditiva también, habían ciertas habilidades a nivel atencional, a nivel de memoria fonológica, que ponían en riesgo su manejo de las representaciones fonológicas a la hora del aprendizaje de la lectura. Por último, a nivel de vocabulario, el vocabulario era adecuado, presentaba un percentil de 61, lo cual lo situaba más o menos en la media. Entonces, recapitulando un poco lo que ha comentado mi compañera Marta, no sé si recordáis que al principio de la presentación ha hecho referencia a que para iniciarnos en la lectoescritura se requiere de cierta madurez cognitiva y en concreto algunas de las habilidades que ha señalado ella podemos ver que en este caso estaban afectadas. Es decir, Marta ha hablado de lenguaje. Como vemos, a nivel de representaciones fonológicas, en este caso había cierta afectación. También a nivel de memoria fonológica. También Marta ha citado el control atencional, las funciones ejecutivas y vemos que este caso presentaba unas dificultades atencionales severas. Y por último, la baja tolerancia a la frustración, que recordemos que en realidad la lectoescritura se basa en una mera exposición repetida a un aprendizaje para ser capaz de consolidarlo y automatizarlo. Así que volviendo al debate que nos habíamos planteado inicialmente de método global versus método fonético, si lo aplicamos a este caso en concreto, podemos pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos método global? Pues bueno, si aplico método global y comienzo a hacer que trabaje la memorización de palabras y que trate de adivinar luego las pistas por contexto, lo vamos a limitar mucho al aprendizaje de palabras nuevas, solo a las que memorice inicialmente. En cambio, si comenzamos por el método fonético, este hándicap no lo tenemos. Sí que podría leer cualquier palabra una vez fuera capaz de decodificar. Sin embargo, el aprendizaje por el método fonético se asienta en la relación grafema-fonema. Ya sabemos que de partida este niño tiene dificultades a nivel de manejo de los sonidos, a nivel de la representación fonológica. Y además, mediante el método fonético se llega al significado a través de la consolidación de esa decodificación. En cambio, si volvemos al método global, es posible acceder al significado de una manera rápida, memorística, conociendo la palabra y memorizando la palabra como una etiqueta gráfica. Así que yo, bueno, os planteo aquí las 3 dudas que me planteé a la hora de qué hago con este niño, por dónde empiezo a trabajar. Bueno, pues en primer lugar yo pensaba, para él va a ser más difícil, más lento, llegar al significado a través de la decodificación. Y lo que me gustaría es que se implicaran en el aprendizaje, ya que ya sabemos que muestra una baja tolerancia a la frustración y generalmente su rendimiento es malo. Entonces, decidimos
en lo que decidí que lo que haría era comenzar por enseñarle algunas palabras, a memorizar algunas etiquetas de las palabras por el método global, porque de esta manera podía conseguir el objetivo de que él experimentara lo que implica leer, cuál es la función de la lectura, el hecho de que mediante la lectura obtenemos un significado. Sin embargo, me continuaba planteando la duda de este niño luego no va a ser capaz de adivinar por él mismo todas las pistas por contexto para obtener nuevas palabras, y además lo voy a limitar mucho en el aprendizaje de nuevas palabras. Por tanto, no voy a abandonar el método fonético y paralelamente a la presentación de las palabras por el método global voy a trabajar el método fonético, en concreto con aquellos sonidos, las vocales, que sí que él tenía una representación clara. Y por último, sabemos que la lectoescritura se basa en un aprendizaje meramente arbitrario y además que, como ya he dicho, que supone una exposición repetida y muchas exposiciones a esa relación entre la palabra y su representación gráfica mediante el método global, o bien sea mediante el método fonético a través de la relación grafema-fonema. Así que, claro, teníamos un caso que se frustraba mucho y teníamos que favorecer que su aprendizaje, que pudiera acceder a la lectoescritura. Así que una de las premisas que tuve muy en cuenta, tanto a la aplicación de un método u otro, fue favorecer el aprendizaje sin error y que la presentación del contenido fuera muy controlada. Así que recordar, el primer objetivo era que él entendiera para qué sirve leer y que lo experimentara, y para eso íbamos a utilizar el método global. Así que comencé por actividades como las que podéis ver. Los cuadraditos representan pues como si fueran fichas plastificadas, ¿no? Entonces realizábamos tareas de identificación en las que, como veis, si él en alguna tarea se había enfrentado a letras en clase, pues era muy fácil, con muy baja atención, que él seleccionara aquella palabra que ponía fea. También trabajábamos que él asociara aquella palabra, una vez se había enfrentado muchas veces a esa palabra, que la asociara con el significado al que representaba. Pero fijaros, por lo que respecta a la presentación controlada, ver que hay 3 palabras y esas 3 palabras son distintas en longitud. No he puesto 3 monosílabas ni 3 bisílabas, sino que era muy fácil distinguirlas entre ellas. Y además partía de contenido que al niño le suscitaba un gran interés, no era contenido muy alejado de su vida diaria. Así que, continuando con este primer objetivo, durante la sesión se le presentaban todas estas actividades de identificación de palabras, de asociación, y llegaba al final de la sesión y entonces era cuando ya era lo más importante para mí, aunque aparente no lo fuera para él. ¿Y qué era? Pues fijaros, presentábamos estas 4 fichas. Imaginaos que durante la sesión habíamos trabajado la palabra dibus y la palabra fea. Y entonces él y yo teníamos pactado que este ojo significaba ver y esta imagen, que era mi foto en su momento, era Nadina. Entonces a él le encantaba ver un corto de dibujos cuando terminábamos la sesión, y entonces si quería acceder a ese refuerzo tenía que asociar correctamente el ojo, ver, con dibus, y cuando terminaba leer él autónomamente, ver, dibus. Entonces le ponía los dibujos. Ahí ya él, después de leer, había obtenido un significado y había obtenido un refuerzo durante la lectura, y además había dado poco margen para el error. Pero todavía era más divertido cuando solo quedaban esas 2 fichas, que eran mi foto, Nadina, y la palabra fea, y entonces le pedía, bueno, por favor, relacióname esto que queda. Y entonces lo unía, Nadina, fea. Bueno, pues ahora júntalo, Nadina, fea. Y entonces era un niño muy educado, pero aún así se ruborizaba mucho y resultaba muy divertido para él esa situación, ¿no? Entonces ahí era cuando él había entendido el significado de para qué sirve leer, pero lo habíamos hecho a través de utilizar la lectoescritura para ello, no a través de utilizar elementos externos muy motivadores. La lectoescritura en sí había supuesto una motivación para continuar con ese aprendizaje. Así que paralelamente, como he dicho, mientras trabajábamos esto, trabajamos también el método fonético, y lo hacía a través de la presentación de vocales. Pero para ayudar a sus representaciones fonológicas me servía de este apoyo. Ahí tenéis un recurso web, lo tenéis en las diapos, así que podréis acceder a ellos, sobre los gestos de pronunciación. ¿Por qué? Porque estos gestos de apoyo de pronunciación le servían como un apoyo adicional a aquello que para él era inestable, a su representación del sonido, le servía como una representación visual añadida para asociar ese grafema que él estaba aprendiendo. Y bueno, cuando una vez ya había entendido esto mediante una
etapa inicial de exposición al método global, continuamos con exclusivamente el método fonético. ¿De qué manera? Pues continuamos controlando el modo de presentación. Recuerdo que cuando estábamos preparando las presentaciones dijimos, parecen obviedades, pero es que cuando trabajamos con niños con necesidades educativas especiales, estas obviedades son todavía más importantes tenerlas en cuenta y hacerlas de manera explícita. Entonces, por ejemplo, teníamos en cuenta no presentar dos palabras que se asemejaran mucho desde el punto de vista perceptivo, tanto a nivel auditivo como visual, en la misma sesión o en sesiones contiguas. Por ejemplo, no presentábamos una B y una P dentro de la sesión, porque como sabéis en minúsculas se asemejan mucho visualmente y desde el punto de vista auditivo ambas se articulan juntando los labios, ¿vale? Y además, como he comentado, asegurábamos el éxito durante la tarea, que como podéis ver, pues ahí se marcaban unas pistas donde las consonantes las veía claramente de un color, las vocales de otro, y entonces era muy fácil que la asociación fuera exitosa. Continuamos controlando el modo de presentación a la hora de consolidar también estos aprendizajes. Por ejemplo, cuando iba a casa se llevaba pues, silabarios como este, en el que tenía una imagen que inducía a la producción de las sílabas que acababa de aprender en la sesión. También trabajábamos a partir de las sílabas que habíamos entrenado en la sesión con palabras inventadas. Debía coger esas sílabas y unirlas para formar palabras inventadas. A él le encantaban los monstruos, los aliens, pues entonces formaba un nombre del alien y leía, decodificaba puramente porque no conocía esa palabra, la palabra que él había formado. Siempre trabajábamos a partir de contextos significativos y siempre en paralelo realizábamos un trabajo de conciencia fonológica, como a partir de material muy manipulativo, como puede ser un tren con vagoncitos, donde tuviera él delante las sílabas, pudiera aislarlas. Y de nuevo os pongo otro recurso, hay miles en la web, como ya sabréis, y aquí sí que me gusta dejar siempre un mensaje de los recursos van muy bien, son muy útiles, pero siempre a criterio de vuestro juicio profesional. Es decir, si un PowerPoint está genial para conciencia fonológica, pero utiliza la palabra ornitorrinco para un niño de 3 años, pues quizá no sea el material más adecuado para el caso que se nos presenta. Y bueno, a raíz de esta charla yo comencé al final el doctorado, dejé de seguir al niño porque me metí en lo otro y bueno, le pregunté a la mamá si podía comentarme qué tal estaba y bueno, a día de hoy este caso ha logrado decodificar, es capaz de leer cuentos sencillos, de leer frases complejas como pueden ser una oración pasiva y comprenderla, pero en cambio, cuando se tratan de textos más complejos, su velocidad de lectura todavía es muy lenta. Entonces, como ha comentado Marta anteriormente, cuando leemos y para comprender necesitamos automatizar la decodificación. Como esta decodificación no estaba automatizada, sus recursos cognitivos, sus recursos atencionales, en lugar de estar pendientes de poder ocuparse de otras funciones que influyen en la comprensión lectora, como puede ser generar inferencias, entender el vocabulario, están pendientes de decodificar, de la mecánica lectora. Por tanto, cuando viene un texto complejo, le cuesta más comprenderlo. Es en este punto donde cabría trabajar más esa fluidez lectora. Para ello he puesto un recurso que es una aplicación que han desarrollado investigadores de la Universidad de Granada que sirve para trabajar la fluidez desde un contexto lúdico. Pero insisto, esto es un apoyo muy útil, pero nunca sustituye la intervención de un profesional. Y por último, bueno, a nivel de escritura, podéis observar que todavía tiene errores residuales en el habla y que además esa desorganización a nivel de representaciones fonológicas todavía queda evidente en los errores que realiza al escribir una palabra, como podéis ver cuando sustituye busca por musca, que escribe él. Así que para concluir, podríamos decir que este caso, el método global, resultó útil, pero únicamente como puerta de entrada a la lectoescritura y de hecho se utilizó como de una manera meramente memorística en etapas iniciales. ¿Por qué? Pues porque limitaba el aprendizaje de nuevas palabras
y además era muy probable que su motivación decayera, una, cuando perdiera la novedad de la actividad, y dos, porque tampoco tendría los recursos para derivar palabras nuevas a partir de esas pistas que ha comentado Marta que hacen uso en el aprendizaje del método global. El método fonético requería de unas adaptaciones particulares y muy cuidadas, como he mostrado, pero permitió que el niño fuera capaz de adquirir un nivel de lectura funcional a menos a nivel de frase. Y bueno, finalmente quiero destacar el importante papel de las habilidades cognitivas a la hora de desarrollar la lectoescritura y trabajar con el alumnado. Muchas gracias y espero poder responder vuestras preguntas. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Como nos hemos ido un poquito de tiempo, vamos a alargar 5 o 10 minutos, ¿vale? Para pasar al coffee break. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, ayer. Ya no veo nada. Hola. Bueno, Hola. en primer lugar, muchas gracias por las ponencias. Creo que han sido muy clarificadoras y además bastante concretas. Mi pregunta es, en el caso de un alumno que ya tiene que tener adquirida la lectoescritura en lo que nosotros entendemos que es la etapa evolutiva normal, segundo de primaria, tercero de primaria, y vemos que sigue teniendo errores de conciencia fonológica, silábica, errores de pronunciación, todo eso hace que lea muy poco. ¿Hasta cuándo? Habéis dicho que el problema es principalmente la madurez fonológica, la madurez cognitiva. ¿Hasta qué punto tenemos que retroceder para empezar a trabajar con ella? ¿Cuántos pasos hemos de dar hacia atrás? ¿O conviene empezar de cero como si fuese un folio en blanco? A ver, ¿Se entiende la pregunta, no? Sí. Sí, realmente hablamos de madurez como estar preparado para, o sea, su perfil a la hora de ser exitoso en el desarrollo de la lectoescritura. No en el sentido de que más adelante esas habilidades cognitivas maduren adecuadamente o quizá lo hacen con cierto retraso. En el caso que comentas, si lo he entendido bien, presenta distintos problemas, conciencia fonológica, a nivel de sonido. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues realmente por las dificultades que vayáis observando. Es decir, por ejemplo, en el lenguaje, si tiene unas representaciones fonológicas inmaduras, es decir, si a nivel de percepción auditiva, por ejemplo, no es capaz de discriminar correctamente sonidos, eso es un aspecto que debéis trabajar y que debéis trabajar y cuidar, sobre todo cuando más tarde tratéis de en el aula presentarle palabras. ¿Vale? No significa que mientras trabajo el lenguaje con esta niña no va a trabajar la lectoescritura. Sin embargo, tendríais que partir de ese perfil que veis ahora. ¿Qué dificultades observamos en los fonemas? Pues trabajamos esas dificultades, las tenemos en cuenta para su lectoescritura, para tenerlas en cuenta de no penalizar ciertos errores cuando lea, y paralelamente a ver qué nivel de lectura tiene para a partir de ahí ir desarrollando su lectura. No sé si he respondido. Sí, vamos, que hay que atacar lo que observamos. Exacto, Ya está. sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No sale más. Bueno, yo tengo una duda, ¿vale? Es un caso personal. Yo en el aula tengo una alumna que tiene ya 8 años, casi 9, no tiene ningún tipo de dificultad, pero por temas de asentismo, ella no ha adquirido la lectoescritura, ¿vale? Y empezamos con un poco el método global y poco a poco ella se ha lanzado y está leyendo bastante bien. ¿Se hizo correctamente así o...? ¿Realmente cuál fue el motivo que motivó a seleccionar el método global? Porque ella no sabía leer, pero sí que conocía letras. Entonces ella pues, a lo mejor reconocía muchas marcas. Yo creo que si ahora lee bien, que es lo que comentas, es algo que Marta y yo estábamos hablando. Con el método global
hay niños que tienen unas habilidades cognitivas suficientes que, como decíamos, van solos, sea por un método o por otro, lo acaban sacando. Si bien desde la investigación lo que nos dicen es que lo más adecuado es optar por el método fonético, porque van a haber niños que esas adivinaciones, esas deducciones, no sean capaces de hacerlas, que es el caso del podcast que hablaba Marta. Sí, lo que plantean es que, claro, muchos niños van a presentar una gran facilidad para aprender lectoescritura a pesar de, eso es como lo definen, ¿no? A pesar del método global, porque siempre hay niños que quizá en el contexto familiar o por ellos mismos son muy hábiles a la hora de utilizar esas pistas, pero lo que se tiende a utilizar, claro, es el método fonético porque es más democrático en cuanto a que iguala a los niños en el ámbito escolar y no hace que esas diferencias dependan de contexto familiar o motivacional por parte del individuo. Entonces siempre se opta por este método. Lo que pasa también es que este debate, que bueno, yo no lo he comentado porque no tengo más tiempo, pero sí que tiene mucho más sentido en lenguas menos transparentes como el inglés, donde esa enseñanza del principio alfabético es mucho más complicado. En español es que es tan transparente que, como dices, rápidamente si un niño presenta absentismo escolar y está retrasado respecto a los hitos de sus compañeros, en cuanto lo descubra va a ir muy rápido. En castellano, en las lenguas, en francés, en valenciano, etcétera, es muy sencillo, pero en inglés, por ejemplo, pues suele estar más abierto a aceptar propuestas del método global. Sin embargo, sí que se ha demostrado que si hay una buena formación por parte del profesorado para implementar el método fonético, sería mucho más exitoso. Entonces, sí, yo creo que realmente si la persona, el niño, el chaval, que tenga problemas, si se tiene que enfrentar a un sistema de escritura muy transparente y esos problemas se deben por absentismo, etcétera, enganchar al resto va a ser fácil. El problema es cuando, como estaba comentando el compañero, si la demanda de utilizar representaciones fonológicas, etcétera, le cuesta y se descubre que hay cierta dislexia, entonces ahí sí que la intervención tiene que ser más específica. Pero en general, si no hay problemas, el método fonético es que te asegura una autonomía en el aprendizaje, claro, para ir descubriendo por uno mismo significados a través de la lectura. Eso. Gracias. Así, ahí hay una pregunta. Bueno, hola. Lo primero, gracias por vuestra intervención, que ha sido súper interesante y estamos muy de acuerdo con vosotras. Muy bien. Lo segundo es una duda, inquietud, no sabría cómo decirlo, pero tenemos la duda o empezamos a tener la duda con el tema de la escritura, ¿vale? No lectura, de en imprenta o en cursiva. ¿Hay algún tipo de evidencia científica? O sea, no sé. ¿Contesto? Sí. Pues igual que el debate, ¿no? De si leer también en digital o en papel, pues también hay un debate actual sobre el tema de la escritura y ahora hace poco sí que he estado implicada en la escritura de un artículo de divulgación en el que estábamos revisando la evidencia acerca de las ventajas de escribir a mano. Claro, cuando miras en internet también así de forma muy general, todo es muy místico, ¿no? Ay, escribir a mano te relaja y tal. Y dices, no, si yo lo que quiero saber es si eso me va a ayudar a leer mejor, si enseñar, que supongo que es lo que me planteas desde el punto de vista escolar, ¿no? Académico, ¿qué es mejor? ¿Que enseñar con el teclado o enseñar a mano? Entonces, lo que sí que se ha evidenciado No. Ay, perdón. Es escritura en imprenta, pero no con teclado. ¿En Ay, imprenta o en perdón, estoy cursiva? metida con que cursiva es manuscrita. Sobre- Vale. Sobre todo por la identificación de las grafías, ¿vale? Porque la mayúscula, cuando tú la Sí, haces a una minúscula imprenta, a una minúscula cursiva, cambia mucho la grafía. En cambio, si tú la sí. haces la mayúscula a una imprenta, no cambia tanto la forma, porque al final está hecha por palos y medios círculos o círculos. Entonces, tanto para los niños con dificultades como los niños sin dificultades, Sí. es una manera muy rápida de transformar esa mayúscula en esa minúscula a través de la imprenta.
Y es una cosa, pues a través de la experiencia de cada vez te cuestionas más y sobre todo mirando mucho al sistema anglosajón, que lo trabajan así y al final hay muchas evidencias en positivo. Entonces yo no sé si es lo más adecuado o no. Es que esa es una cosa que estamos ahí. Vale, yo voy a cambiar el chip porque estoy obsesionada con el tema de escribir en teclado o escribir a mano, que por terminar lo que estaba diciendo, que sí que está demostrado que es muchísimo mejor la escritura a mano que en teclado porque tienes unas representaciones mucho más elaboradas y enriquecidas por patrones motores y que eso se utiliza también para enriquecer, ¿no?, la representación del grafema. Y que con el teclado realmente te lo pierdes porque solo tienes movimientos de los dedos a áreas, pero no varía. Entonces, yo creo que eso mismo, aplicado al tema de escribir en cursiva o en mayúscula, yo creo que se puede hacer una analogía en cuanto a que la capacidad de escribir en cursiva también implica anticipar la letra que viene después, adaptarlo, etcétera, y para hacer eso necesitas también unas muy buenas representaciones. Entonces, me parece que la demanda que conlleva también conduce a una mejor elaboración. Sin embargo, cuando tienes que escribir en mayúscula, primero, no es una escritura fluida, vas a tener que levantar y te estás perdiendo esa posibilidad de aprendizaje y de anticipación, de escribir letras contiguas, etcétera. Entonces, vamos, yo creo que la lectura en cursiva, vamos, estoy segura que hay investigación que lo ha comparado, porque comparamos tantas cosas, que conduce a una fluidez también en la preparación del texto. Entonces, yo creo que sí que tiene más ventajas. Me apuesto que sí. Apuesto. Gracias. Sí, Ahí al claro. fondo, la última preguntita. Hola. Bueno, yo no soy maestra, yo soy terapeuta ocupacional, ¿vale? Actualmente el terapeuta ocupacional no está dentro del ámbito educativo, pero bueno, estoy en 2 colegios en la zona de Castellón y yo me estoy dando cuenta de la importancia en el tema de la lectoescritura de los prerequisitos, ¿vale? Importantísimos porque, bueno, esta semana yo sí que he podido dar una ponencia a los profesores de la importancia de esos prerequisitos. Entonces, a relación lo que decís todos, primero, desde mi área y lo más importante, ¿cómo están esos prerequisitos? Es decir, ¿hay un buen control postural? ¿Esa persona o ese niño tiene definida la lateralidad? ¿Tiene definida una buena discriminación táctil? ¿Tiene una buena disociación de dedos? Entonces, lo que vosotras comentáis me parece súper importante, pero tenemos que ir a la base. Es decir, que todos nos fijemos en ese niño está bien sentado, sus pies están bien apoyados, es capaz de sostener ese lápiz, tiene una buena pinza. Entonces, el tema método global fonético, sí, para mí eso es muy superior. Primero, cómo está ese niño, ¿no? Sobre todo niños con necesidades y sin necesidades, ¿no? Porque hay muchos niños que no adquieren esa lectoescritura porque hay un problema de base, ¿no? Porque hay un problema o bien de integración sensorial o bien porque hay un problema de conciencia corporal. Entonces, lo que decís me parece genial porque me parece súper importante, pero fijaros en cómo están vuestros niños, porque si no, vamos a exigir, punta del iceberg y la base no la estamos trabajando. Entonces, a veces cuando se trabaja esa base, conseguimos mejoras exponenciales. Sí. Bien. Ahora intervienes. ¿Quieres contestarle tú? Sí, yo en relación a la diapositiva que puse en mi presentación acerca de la enseñanza de la lectoescritura y también de las habilidades específicas de las que hace uso, por ejemplo, conciencia fonológica, etcétera, todo eso se pone en práctica y no se utiliza a partir de una edad en la que asumimos en general que hay una madurez cognitiva que ya nos proporciona esas habilidades base, ¿no? Tú estás hablando más a lo mejor de postural por el tema de la escritura, pero también a nivel cognitivo, atencional, etcétera. Entonces, claro, no vamos todos ahí con el mismo. Se asume que hay una edad en la que la mayoría de los niños están ya con esas habilidades, ¿no?, lo suficientemente maduras para a capturarlos y llevarlos a la enseñanza guiada, pero sí es fundamental. Ahí hay muchísima variabilidad. Hay chavales que, bueno, tengo también casos personales con sobrinos y tal, que por X motivos lo de escribir le llevan muy mal y además han pasado rápidamente a ponerse con el teclado y ahora tienen una grafía bastante penosa. Entonces, claro, es así. A lo mejor en otra época, ¿no?, de nuestra existencia eso no ocurría porque no estaba tan fácil, ¿no?, accesible el teclado o eran más exigentes, ¿no?, con el tema. Pero sí, yo creo que es fundamental el
tener un análisis y o sea, asegurarse de que esas habilidades motrices están y si no, ejercitarlas, claro, para que cuando llegue pueda escribir y se pueda desarrollar esa habilidad motriz en pro de una escritura más ágil. Sí, completamente de acuerdo, claro. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Marta y Nadina, por vuestra intervención. Y ahora pasamos al momento del coffee break. Es muy importante que llevéis la acreditación, que la tendréis dentro de la bolsa para disfrutar de un buen café. Gracias. Y volvemos a las 12:30. Más, bueno, que ayer es.